capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Vamos a pedir al Señor que nos guíe a través de su Espíritu. Padre, te agradezco, Señor, que podemos estar aquí un domingo más, congregados como tu iglesia. Gracias, Señor, el privilegio que tenemos de que tú nos hayas salvado, redimido, como estaba hablando Chris, James. Gracias, Señor, que tú estás conformando un pueblo, tu iglesia, en medio de las naciones, en medio de los tiempos. Tú has tenido gracia, misericordia para con nosotros y te adoramos, oh Dios, por esto. Queremos una vez más proclamar la obra de Jesucristo, el Evangelio, la redención, el poder que hay en su muerte y su resurrección, en su sangre derramada en la cruz para la salvación de los pecadores arrepentidos, Señor. Gracias por este Evangelio y gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por permitirnos tener algo eterno en medio de lo temporal. Tener revelaciones de la verdad, de lo real. Lo que tanto escasea en este mundo por causa del pecado y de las mentiras. Y por causa del padre de toda mentira, el diablo. Nosotros tenemos tu luz por tu gracia. Tenemos tu Espíritu Santo morando en los que hemos creído, en los que hemos renacido por tu gracia. Y Señor, esto es un privilegio. Ayúdanos a poder darnos cuenta de cuán glorioso esto es, Señor. A poder meditarlo, amarlo, pensarlo, a poder deleitarnos, Señor, a poder alabarte con nuestras vidas. En nombre de Jesucristo oramos y pedimos tu guía a través de tu Espíritu, en la correcta interpretación de tu palabra y en la aplicación para nuestras vidas. Que tú, Señor, señorees sobre las aguas de nuestros pensamientos y que inclines nuestras voluntades a la tuya. En nombre de Jesucristo y por sus méritos. Amén. Amén. Capítulo 5 de Apocalipsis. Solo para hacer un breve repaso, porque hay muchos nuevos. El libro de Apocalipsis, contrariamente a lo que muchos piensan, que sea un detallado calendario del futuro de Dios, no es ese el objetivo. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Tenemos 4 libros, o 5 si queremos añadir hechos en algún modo, que presentan al Jesucristo siervo, hombre, viviendo en la tierra, viviendo sin pecado, muriendo en la cruz por los pecados de aquellos que iban a creer en Él, resucitado con poder para demostrar la aprobación del Padre, habiendo recibido su ofrenda en el tabernáculo celestial, como dice Hebreo, para la salvación de todo su pueblo, de su iglesia. Y luego tenemos a Jesucristo, que viene a Juan, en los últimos tiempos, en la isla de Patmos, donde Él está prisionero. No es Juan el Bautista, es Juan el Apóstol, el discípulo amado, aquel que en Juan 21 dice, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, queda a ti, le dice a Pedro, ¿no? Y Jesús viene a Él, viene al final de sus días, el último, digamos, de los apóstoles, o uno de los últimos, aquel que no va a morir como mártir, pero que sí fue tirado en una olla hirviendo y sobrevivió, recibe la revelación de Jesucristo. La revelación ahora ya no del siervo sufriente, del Cordero que quita el pecado del mundo, sino ahora como el Rey, el soberano de los reyes de la tierra, el Rey de reyes, el Señor de señores, que viene y se revela a su apóstol de una manera tan gloriosa que Juan cae como muerto. No es la primera vez que esto sucede de frente a la presencia de Dios en las Escrituras. Varios profetas en pasado han sufrido esto, y aquí Juan. Y Jesucristo viene para revelarse a su iglesia. Sabemos que su iglesia en ese tiempo estaba sufriendo cruel persecución por parte del Imperio Romano. En todos lados. La iglesia era perseguida por judíos en Israel, en Jerusalén, había sido perseguida. Y también era perseguida por los romanos, por los emperadores. Los cristianos, por ser cristianos, perdían sus vidas, sus trabajos, sus familias, sus ciudadanías. Eran echados, desechados por todos. En medio de ese contexto, Jesucristo viene y manda cartas a 7 iglesias. 7 iglesias locales como esta, que existían en 7 diferentes ciudades. Y en estas 7 cartas, Él les habla de los problemas que cada una de esas iglesias locales tiene, de las soluciones o el desafío que Él propone y del juicio que vendrá sobre ellos si no se arrepienten.
Y esas 7 iglesias, hemos dicho que el libro de Apocalipsis es un libro de muchas figuras. Es un libro que tiene muchas analogías, tiene muchas ilustraciones que han de ser interpretadas a la luz de las Escrituras. Indudablemente el libro de Apocalipsis debe ser el libro más difícil de comprensión en toda la tierra que jamás haya existido. De esto no tenemos ninguna duda. Si bien es mucho más simple en su estructura de lo que muchos enseñan o dicen, su alcance es infinito, es eterno, es global, es universal, es cósmico. De hecho, hoy nos vamos a entrar en un lugar que no está en una dimensión que nosotros conozcamos. Es física, pero deja de ser física. Es espiritual, pero también tiene que ver con lo físico. Y es atemporal, porque es eterna. Vamos a entrar al capítulo 5 de Apocalipsis, una realidad que sería como entrar en el río de los pensamientos de Dios. Es algo glorioso, es algo de lo cual no somos dignos, totalmente indignos de poder siquiera abrir esta Biblia y leer estos versículos. Dios que revela su propósito a nosotros, gusanos y miserables criaturas corrompidas por el pecado. Pero muchos de nosotros por su gracia salvados, por la obra de Jesucristo. Esas 7 iglesias representan la iglesia de todos los tiempos. Y Jesucristo da allí mandamientos, pero sobre todo a esas iglesias le trae consuelo en medio de la tribulación. Le trae consuelo ¿cómo? Simplemente diciendo quién es Él. Él denomina con nombres, con adjetivos calificativos, con sustantivos calificativos, porque sus sustantivos también son adjetivos calificativos. Se autodefine y dice quién es Él. Y cuando nosotros podemos saber quién es Dios, ahí encontramos la fuente de nuestras soluciones. Para cualquier problema, para cualquier dificultad. Diríamos que aunque hay soluciones parciales o menores, al final siempre las soluciones verdaderas, reales, eternas, está Dios. No puede no ser así. Y Él se presenta en este libro como el Jesucristo reinante, glorioso, como el que tiene las llaves, el que abre ninguno cierra, el cierra ninguno abre, el que era, el que es, el que ha de venir, el Señor. Bueno, un montón de títulos que Él se da en la Escritura. En el capítulo 5, esto era como introducción, desde el capítulo 4 ya pasamos a una visión celestial, cósmica, global, soberana, infinita, de toda, no solo la historia que nosotros conocemos, de toda la historia infinita, podríamos decirlo así. En el capítulo 4, el centro del pasaje, ¿qué dijimos que era? Era el trono. Se presenta un trono. Podríamos decir que el trono es el eje de todo lo que nosotros conocemos, porque allí está, en algún modo, representado Dios. Desde ese trono que el apóstol Juan ve, hay un show de colores. Ese trono está rodeado de colores. Primero con luces blancas, rojas, y después alrededor del trono hay un arco iris que no podemos describir humanamente. Esos colores en la Biblia nos hablan de la multiforme gracia de Dios, nos hablan de todos sus atributos perfectos, reales, santos, gloriosos, increíbles, inalcanzables para nosotros. Toda la revelación de las perfecciones de Dios. Y hay una luz verde alrededor de ese trono. Y alrededor del trono hay 24 tronos, 24 ancianos. Pero antes hay 4 seres vivientes, que nosotros definimos querubines, aunque aquí no lo define así. En algún modo son como, podríamos decir, custodias, aunque Dios no necesita custodias. Son manifestación también de la gracia de Dios. Esos seres tienen ojos por todos lados. Hablan de algún modo también de los atributos del Dios al cual sirven. Y alrededor de ellos están estos 24 tronos, en los cuales hay 24 ancianos. Y allí nosotros vemos al pueblo de Dios de todos los tiempos, representados por las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Yo les estoy ahora comentando lo que yo creo de eso. Hay distintas posturas, ya lo expliqué. A quien le interesa puede ir a mirar la predicación anterior. Este es un curso sucesivo, pero no te preocupes, hoy vamos a hacer algo para hoy también. Y ahora, capítulo 5, vamos a ver que Juan ya no está mirando ese trono y todo lo que pasa ahí,
sino que ve algo que está en la mano derecha del que está sentado en el trono. Y ahí vamos a leer desde el capítulo 5, versículo 1, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. La atención en este capítulo va a ir hacia el libro. ¿Qué libro es este? Aquí también hay muchas distintas posturas, pero creo que a la luz del contexto está muy claro. Hay un libro, después vamos a ver que este libro va a haber un ángel fuerte que va a decir: ¿quién es digno de abrir el libro? Y vamos a ver que nadie, ninguna criatura, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, puede abrir ese libro. Y esto va a causar en Juan una tristeza tremenda. Bueno, no les adelanto, después vamos a seguir leyendo, ¿no? Muchos han hipotizado sobre este libro. Para mí en el contexto está muy claro, y estudiándolo también a la luz de muchos teólogos, la mejor solución, que está claro, es ver al rollo como la voluntad de Dios, la solución final de los asuntos del universo. En algún modo, en este libro que nadie puede abrir, que está sellado con 7 sellos, los emperadores romanos, ustedes saben que los libros de los que estamos hablando no son estos libros así, eran pergaminos, ¿no? Eran rollos que se desenrollaban con una mano y se leían, y se iban enrollando y desenrollando, ¿no? Se leían así. Y muchas veces cuando había algo muy importante de un emperador romano, que era el contexto en el que estamos, los sellaban a esos pergaminos, esos libros. Venían sellados. El hecho de que fuera sellado hablaba de la importancia de lo que estaba dentro del libro. Y de cómo ese libro no era para cualquiera. No cualquiera podía romper esos sellos, ¿no? Era un modo de proteger, digamos, hoy en día llamaríamos la privacy, ¿no? La privacidad de lo que está en ese libro, y solo aquel a quien tenía la autoridad podía abrirlo. Y los emperadores romanos acostumbraban a sellar los pergaminos con 7 sellos. Este libro que ve Juan, claramente el Señor Jesucristo hablando a su iglesia, también de ese tiempo, está claro en su contexto que ellos entendían de lo que se estaba hablando aquí, ¿no? Y nosotros también podamos entenderlo. Dentro de este libro se encuentran los propósitos de Dios con relación a su gobierno del mundo y de la iglesia. Cuando hablo de iglesia, porque sé que hay nuevos aquí, nunca hablo de una denominación. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de los renacidos. Según mi postura, y hay distintas, son los renacidos de todos los tiempos. Hay otra postura dispensacional, hay otros hermanos que creen que Israel, la iglesia sustituye a Israel. Todas son respetables, las aceptamos. Personalmente yo creo que la iglesia somos los renacidos de todos los tiempos. ¿Está bien? Hay una iglesia neotestamentaria, pero hay un solo cuerpo por el que Cristo murió. La iglesia. Efesios habla que Cristo murió por su iglesia. No habla que murió por otro. Más allá de eso, que puedo respetar cualquier postura que sea sostenible en la Biblia, aquí vemos cómo desde el capítulo 6, que es el siguiente, van a empezar a desenvolverse los sellos, y esos sellos van a hablar de los hechos y los eventos con el que Dios va a juzgar a este mundo y va a librar a su iglesia, y cómo va a derrotar y vencer al final el cordero, el corderito, como verán que después dice la Escritura. El libro sellado con 7 sellos es el programa exhaustivo de Dios que va a terminar con la segunda venida de Jesucristo. Aquí también hay distintas posturas, pero todos creemos que hay una segunda venida de Jesucristo, y allí va a estar, digamos, la culminación del juicio de Dios contra los impíos y la culminación de la salvación para su pueblo, su iglesia. La idea aquí, en este capítulo, es que Dios tiene el libro en el cual la historia del universo ha sido ya escrita. Él ha escrito la historia del mundo por adelantado. Podríamos verlo como un guión de una obra teatral. No quiero rebajarlo de Dios, pero algo así. Hay un guión que solo Dios tiene en su poder, que Él conoce, que solo Él puede abrir cuando Él quiere, cerrar cuando Él quiere. Él es el que inicia, Él es el que termina, Él es el que gobierna, Él es soberano. Él tiene en su mano la historia del mundo, y Él iniciará la consumación de toda la historia. Solamente Dios puede tener este rollo. Yo veo este rollo también en el Antiguo Testamento.
Por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 2, versículo 10. Lamentaciones, Ezequiel 2:10. Fíjense si no está este libro también. Dice, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había en él endechas y lamentaciones y ayes. Escrito por delante, por detrás. Esto habla de la abundancia. Normalmente los libros no se escribían de los dos lados. Evidentemente hay tanto para escribir, ¿no? Así como Juan termina diciendo que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no habría lugar en el mundo para ponerlas. Porque recuerden que Jesús es eterno. Él no solo hizo lo que hizo cuando estuvo en la tierra, Él hizo todo. El Padre hizo todo a través del Hijo, dice la Escritura. Es un libro escrito infinitamente, podríamos decir, por las obras de Dios. Después vemos en Daniel, capítulo 12. Fíjense qué interesante. Daniel. Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Capítulo 12. Versículo 4. Dice así, pero tú, Daniel, vamos a leer el 10:21, perdón, vamos a ir al 10:21. 10:21 y después al 12:4. Capítulo 10, versículo 21. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Y vemos que aquí le viene declarado por parte del Señor Jesucristo, preencarnado probablemente, le viene declarado a Daniel cosas que van a suceder. Y luego en el capítulo 12, que tienen que ver con los últimos tiempos, por supuesto, dependiendo de la postura escatológica, pero tienen que ver, sin lugar a duda, ahí le declaró cuándo iba a venir el Mesías exactamente, las 62 semanas y medio, exactamente cuando iba a venir el tiempo del Mesías. Y después habla de cosas del final. Pero ya cuando Daniel quiere extenderse más, capítulo 12, versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Yo, hermanos, hipotizo que este es el mismo libro. No lo hago un dogma, no les digo que es así, pero yo creo que este es el mismo libro. Séllalo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vemos el versículo 8 y 9. Versículo 8 y 9 del capítulo 12 de Daniel. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Amados hermanos, yo creo que este es el mismo libro. El mismo libro que ahora vamos a ver qué pasa con este libro. Libro cerrado, sellado, hasta el tiempo del fin. Y en Apocalipsis 5 estamos llegando al tiempo del fin. Aunque eso está fuera del tiempo, porque está en otra dimensión cósmica, estamos llegando al tiempo del fin. Vamos de nuevo a la porción que hoy nos atañe, el capítulo 5 de Apocalipsis. Tengo dos. Pensé que tenía uno. Hay que tomar mucho, pero espero que no me pase lo de Esteban el año pasado. Para que no saben, hermanos, el año pasado tuve que ir al baño durante el predicado. Espero que no me pase. Capítulo 5, versículos 2 al 4. Y vi a un ángel fuerte, dice el apóstol Juan, que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Bueno, Juan lo estaba mirando. Probablemente lo que está diciendo es que no hay alguien que hubiera podido comprender lo que está allí, entenderlo, decodificarlo. No hubiese podido. Es como algo en código. Es como si miráramos, no sé, un pergamino de alguna lengua escondida, que encontráramos algún desierto de quién sabe qué lugar del mundo, de algún pueblo que ni siquiera conocemos que haya existido, y quisiéramos mirar, ¿qué es eso? ¿No? O como cuando le mandan ahora al SETI, el Instituto para la Búsqueda de Vida Extraterrestre, ¿conocen eso? Mandan mensajes al espacio, ¿no? Y han hecho todo un mensaje decodificado. Ustedes ríen, pero es verdad esto. En los años 70 hemos mandado un mensaje al exterior para que lo decodifiquen, y hemos mandado cosas de nuestra civilización, música,
hemos mandado argumentos, hemos mandado cómo está hecho el DNA, de modo que si existieran nos destruyen, así, ¡pum! Pero bueno, confiamos en el Señor que no. Sabemos que no, es broma. Pero sí, que lo han hecho, se llama el CENTI, se le interesa, nos hemos expuesto totalmente. Aquí no hay ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que puede ni aún mirarlo este libro. Y la reacción de Juan es instantánea, tristeza absoluta. Dice, y lloraba yo mucho. Juan, llorando ahí, mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Hermanos, si este libro, como hipotizamos, habla de la victoria de Dios contra todos sus enemigos, habla de el futuro, qué tristeza sería que los planes de Dios pudieran ser confundidos, frustrados, no terminados. Mucha gente, dice la Escritura, dice Pedro, que muchos van a decir, ¿dónde está la esperanza de su venida, de su advenimiento, no? Mucha gente que dice, ¿dónde está Dios? Va a venir Jesús, ¿dónde está, no? Como que Dios, que comenzó las obras, no las terminará. ¿Les parece que es así? La Escritura dice en Filipenses 1:6 que el que ha empezado la buena obra la cumplirá hasta el día de Jesucristo. Y nosotros sabemos que así será. Y por eso viene un anciano. Yo me gusta imaginarme que este es Daniel, pero no lo dice la Escritura. Me gusta imaginarme que este es Daniel, que había sido sellado, que ahora está con el Señor. No quiero decir una herejía, podemos suponerlo, puede ser cualquier otro. Viene un anciano y le dice a Juan, Juan, tranquilo, no llores. El león y el cordero abrirán el libro. Versículo 5, lo vamos a leer literalmente. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¡Qué hermoso! Nosotros sabemos quién es este, ¿no? ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Es el Señor Jesucristo. Las profecías que hablaban de Él. Hay muchos, si quieren guardar ahí en sus textos, Génesis 49, 9 y 10, Isaías capítulo 31, versículo 4, Oseas capítulo 11, versículo 10. Pero vamos a buscar Isaías 11, 10. Isaías capítulo 11, versículo 10. Dice así, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y después también sabemos que este es Jesucristo, lo vemos por todos lados cuando habla de la raíz, el vástago, aún en Romanos 11 vemos hablando de Jesucristo. El león que ha vencido. En Apocalipsis capítulo 22 también habla de 22:16, Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. El mismo Jesús dice que Él es de quien se está hablando. Él es la raíz. También hay muchos versículos, como les cité antes, que hablan del león de Judá. Del león de Judá. Pero atención, si seguimos leyendo en el capítulo 5, para no prolongarme, vamos a ver cómo se presenta este león. Porque el anciano le dice a Juan, no llores, que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro. Y ahora Juan inmediatamente mira hacia el trono. ¿Y qué nos vamos a encontrar allí? ¿El león? No. Vamos a encontrar otro animal. Un cordero. Que en la traducción más correcta sería, ¿quién tiene la textual aquí? ¿Alguien tiene la textual? Dice corderito. Corderito. De verdad que esto debería de ser traducido corderito. Casi en todo el libro de Apocalipsis, cuando se habla del cordero, se habla en diminutivo. Dice así, versículo 6 del capítulo 5. Miré y vi que en medio del trono
Y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un corderito como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En vez de ver al león, ve un cordero en medio del trono. Recuerdan que este es el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, que el otro Juan, el Bautista, Juan el apóstol, nos describe que Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El mismo Juan que escribió eso, ahora está viendo al Cordero de Dios, que ya había quitado en la cruz el pecado, un corderito particular, por supuesto que este es Jesús, ¿no? Son símbolos que lo representan. Además está en el trono de Dios. ¿Quién podría estar en el trono de Dios si no solo Dios, no? Cualquier otro que se acercara ahí sería destruido por estos seres que están alrededor, por el mismo Dios, ¿no? El Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, como un cordero sin mancha, dice la Escritura, ¿no? Sin mácula. Ahora está en medio del trono, reinando, parado, en este caso no está sentado, dice, en pie, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. La inmolación de Cristo nos habla que este cordero tenía claras señales de su sacrificio. Ya había sido sacrificado. Esto es post-cruz, post-resurrección. La idea es que el sacrificio de Jesús aún y siempre está fresco delante de Dios el Padre. El juicio que vendrá en el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando este cordero comenzará a desatar los sellos y a revelar los planes de Dios en su ira para juzgar al mundo y en su gracia para liberar a su pueblo. Todo eso será dictado y administrado por este Cordero, por Jesucristo, quien ya ha ofrecido un escape del juicio al imputárselo sobre sí mismo en la cruz. Y este Cordero, que es el Señor Jesucristo, viene representado aquí con 7 cuernos. Los cuernos en las Escrituras hablan de reinos y hablan de poder, de potencia. El 7 es la perfección. 7 cuernos nos habla de su omnipotencia. Nos habla de los atributos del Hijo de Dios, Dios el Hijo, omnipotente. Y los 7 ojos nos hablan de su omnisciencia. Los ojos de Dios nos hablan de su conocimiento total de todo. Todo está desnudo ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Fíjense en el profeta Zacarías, capítulo 3, versículo 9. Profeta Zacarías 3, 9. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Zacarías, Malaquías. Como dice uno, está entre Génesis y Apocalipsis. Así no se pierde. Zacarías, capítulo 3, versículo 9. Dice así: porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esta piedra, por supuesto, es también el Señor Jesucristo, ¿no? La peña de Oreb que está brotando, Él es la roca, dice Pedro, la roca de nuestra salvación, la roca de mi refugio, dice David. Bueno, en toda la Escritura se habla de Jesucristo como la piedra. Y nosotros arriba de Él como piedras vivas. No llores. A ti te digo, si alguna vez se te cruza la locura en tu cabeza de pensar de que Dios tiene algo afuera de control, estás loco. No llores, porque el Cordero, el león de la tribu de Judá, ha vencido para desatar los 7 sellos. Y eso nos habla de la soberanía de Dios sobre todos los eventos del mundo
del universo, cósmicos, espirituales, físicos, nada se escapa de su mano, nada se escapa de Él. Todo está regido por Él y para Él. De Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice la Escritura. Y así seguimos en el capítulo 5, versículo 7. Este corderito vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. No sabemos bien cómo es esta interacción, es difícil de explicar porque estaba en el trono parado y ahora viene al que está en el trono y lo toma de mano derecha. Indudablemente está hablando aquí de la Trinidad, no Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu, Dios Hijo. Vemos el Espíritu adelante, ya lo vimos la otra vez que prediqué este tema. Y viene el corderito y toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y aquí vemos una cosa gloriosa. Cuando hubo tomado el libro, sucede inmediatamente. Cuando el Cordero toma posesión del libro, produce adoración. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién sino la iglesia de Jesucristo puede cantar esto? Un cuerpo conformado de personas de cada lenguaje, dice linaje, lenguaje, lengua, pueblo, nación. En otro lugar vemos que habla de tribus, etnias, en Mateo 28. La iglesia de Jesucristo conformada por personas de todos los tiempos, de todos los lugares, de todas las naciones, para que nadie pueda acusar a Dios de acepción de personas. Él escoge en sí mismo, pero no en base a lo que tiene delante. Dios no puede ser reprendido o acusado de hacer acepción. De cada lengua, pueblo, nación, tribú, Él ha salvado personas y salvará hasta el fin. Y este cuerpo es su iglesia. Y aquí los 24 ancianos nos representan. Y allí estamos también nosotros. Fíjense que están las oraciones de los santos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué son nuestras oraciones sino pedirle a Dios que venga a su reino? Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, y Jesús le dio como modelo instructivo el famoso Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Venga a tu reino. Si al final en cada oración lo que estamos haciendo es intentar descubrir la voluntad de Dios. Porque nosotros oramos lo que queremos. Y la Biblia dice que oramos mal. Juan dice que oramos para nuestras pasiones y deleites. Romanos dice que no sabemos pedir como conviene y por eso necesitamos el Espíritu Santo. ¿Pero por qué oramos mal? Porque no conocemos la voluntad de Dios. Si nosotros supiéramos exactamente todo lo que Dios ha diseñado que suceda y oráramos eso, oraríamos muy bien. Porque va a suceder solo lo que Dios ha diseñado que suceda. La oración no es para que nosotros cambiemos la voluntad de Dios, sino para que nosotros cambiemos nuestra voluntad a la de Dios. Él nos convence a través de la oración. Él nos hace ver. Entonces cuando nosotros oramos, lo que estamos pidiendo es que el Señor Jesucristo esté en control del libro. Sabemos que es así. Ya lo sabemos. Es como cuando decimos, Señor, ayúdame. Dios siempre te ayuda si eres hijo de Él. Si a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Él jamás dejará de ayudarte si eres su hijo. Pero nosotros lo pedimos porque nos encontramos en debilidad, ¿no? Señor, guíame. ¿A cuál de los hijos Dios no guiará? Él guiará a todos sus hijos. O sea, quiero decir, muchas veces pedimos cosas que sí, en nuestra debilidad se entiende. No es que son pecados, no es que son herejías, pero en realidad estamos pidiendo redundancia de cosas que ya suceden, ¿no? O muchas veces oramos por cosas que ya están decretadas claramente cómo serán. Nosotros no podemos orar por la salvación de Satanás, si él será lanzado al lago del fuego. No podemos orar por la salvación de los ángeles que se desviaron, si ya está claro la Escritura que serán. Nosotros podemos orar por la salvación de los escogidos,
Podemos orar para que el Espíritu Santo ilumine las mentes, abra los ojos para que crean al Evangelio. Podemos orar para que el Señor nos ayude a luchar contra nuestro pecado. Y claro, podemos orar por todas aquellas cosas en las cuales aún no conocemos realmente la voluntad de Dios, porque no está revelada. Porque quizás son cosas que aún no hemos comprendido, cómo los principios que Dios nos ha dejado para regirnos influenciarán esas decisiones. Y entonces oramos. Y aquí están todas las oraciones. Representadas en estos cálices, dice, tenían todos arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y mientras adoran, mientras están las oraciones allí, cantan un cántico que aquí dice que es nuevo. Y el canto responde a la pregunta del ángel que en el versículo 2 había preguntado, ¿se acuerdan? ¿Quién es digno? Esta canción responde quién es digno. ¿Cómo responde la canción? ¿Cómo responde la iglesia de Jesucristo? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de toda linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es glorioso. Estamos aseverando, y lo sabemos. La respuesta es que el digno es el Cordero, el Señor Jesucristo. Y la iglesia lo canta, tú eres digno. En el capítulo 4, lo habíamos visto la otra vez, versículo 11, vemos que sucede al revés. Los que cantan primero son los 4 seres, y después la iglesia responde, los ancianos, y adoran, en el versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí no adoraban por la redención, adoraban por la creación, por el poder de este Dios creador. Ahora vemos aquí que es al revés. Los ancianos comienzan y los 4 seres vivientes siguen. Pero no siguen solo ellos. Escuchen lo que pasa ahora. Glorioso. Versículo 11. Y ahora Juan mira, y allí no están solo los 4 seres, no está en el trono el Cordero, león de la tribu de Judá, no solo los 24 ancianos, sino que hay millones de ángeles. ¡Wow! Millones de ángeles. Versículo 11. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Piel de gallina, ¿no? Millones de millones. ¿Qué decían? ¿Qué decían estos ángeles? Estos no son seres humanos. Estos son ángeles. Es otra raza. Es otra historia. Es otra relación con Dios, podríamos decir. ¿Qué decían a gran voz? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Estos ángeles no han experimentado redención. Por cuanto nosotros sabemos, no hay redención para los ángeles. Ellos no pueden tener gratitud, estos ángeles, porque eran pecadores y han obtenido redención a través de la sangre de Cristo. Al menos esto no lo vemos en la Escritura. No podemos asegurarlo. Más bien podemos decir que estos ángeles se interesan y, como dice Hebreo, trabajan para aquellos que serán destinatarios de la salvación. Ellos, llevan adelante, por supuesto, el plan de Dios en sus propósitos eternos, los cuales ellos tampoco podemos decir que conocen, porque los ángeles no son omniscientes. Vemos que ellos están muy interesados en lo que está pasando en la tierra con esta raza tan rara, estos bichos humanos, muy interesados en saber cómo pueden ser tan estúpidos y tan locos, pecadores, y mira, cómo puede ser que el Hijo de Dios, Dios el Hijo, se le ha hecho hombre. Dice que son cosas que los ángeles investigan, anhelan saber. ¿No me creen que dice esto? Yo sé que me creen. Está en la Escritura eso. Ellos quieren saber. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 12. 1 de Pedro 1, 12. Hablando de los que escribieron las Escrituras,
Dice, a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, y agrega, el apóstol Pedro agrega, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles saben de la existencia del mal. Gran parte de los ángeles, minoritarios, pero se fueron con Satanás. Conocen el mal. Conocen también muy de cerca y en un modo distinto a Dios. Pero no han experimentado estos ángeles esta redención. Esto es en un modo un misterio para ellos. En Efesios capítulo 3, versículo 10, vemos que nosotros, la iglesia, transmitimos cosas a los ángeles. Capítulo 3, versículo 10 de Efesios. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Lo ven? Ellos, en algún modo, podríamos decir, están aprendiendo a través de lo que la iglesia ha experimentado. Ellos no cantan como en el capítulo 5, versículo 12, no cantan como los ancianos cantaban, digno eres de tomar el libro de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo el linaje y nos has hecho para nuestro Dios rey y sacerdote y reinaremos sobre la tierra. Esto no se aplica a los ángeles. Ellos cantan otra cosa. En el versículo 12, ellos aseveran y confirman la canción de los 4 seres vivientes y de los ancianos, confirman que es cierta. Y dicen, el Cordero, versículo 12, capítulo 5 de Apocalipsis, decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, sí, Él es digno de tomar el poder. Ven que ahí también descubrimos también este libro, ¿no? Abrir este libro es tomar el poder. Ya lo tiene Jesucristo, ¿no? Pero este quiere decir, ahora voy a intervenir. Dios interviene siempre en medio de la historia, por supuesto, en muchas maneras. Cada átomo que existe, que no se destruye, y que el universo no esté en explosión continua, Dios lo mantiene. Aún los químicos como Estela pueden aseverar eso, aunque los químicos de este mundo no lo saben, lo que mantiene todo en existencia es el Señor, con la palabra de su poder. Pero sí que Dios a veces interviene por abandonar y a veces interviene activamente. Y aquí lo que va a pasar desde el capítulo 6 va a ser activo, como Dios va a descargar su ira sobre el mundo, sobre los que no creen en Él, sobre los que no han reconocido a Jesucristo como su Señor. Y va a descargar todo su amor y su gracia y su cuidado una vez más en los últimos tiempos sobre su iglesia. Versículo 13. Estamos ya acercándonos a la conclusión. Dice más Juan. Ya ahora no los ancianos, los 4 seres vivientes, no los millones de ángeles. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, esto lo cantamos mucho domingo, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esta será la conclusión de la historia, amigos y hermanos. Podemos decir que en el capítulo 5 de Apocalipsis hay como un resumen de lo que va a pasar del 6 hasta el 19-20, ¿no? Hasta que el reino de Cristo ya está totalmente reinando, literalmente, sobre el nuevo mundo, nuevo cielo, nueva tierra. Acá hay un resumen de lo que va a pasar. Todo se inclinará delante del Señor Jesucristo. Y esto también es muy bueno para aquellos que no creen en la deidad de Jesucristo. Saben que hoy está muy de moda iglesias que no creen que Jesucristo es Dios. Esto sería pagano, idolatría pagana, si Jesucristo se hiciera adorar en el trono de Dios. ¿Lo ven? Esto es una injerencia que lo dejo para que lo estudien. Claramente, este es Jesucristo y está en el trono y se está siendo adorado y es el único digno
y toda la creación y todo lo creado y todo lo que existe, todo lo cósmico que existe, cada átomo, cada partícula, cada ser, todo lo que existe, físico, espiritual, lo que no conozcamos, lo que desconozcamos, todo lo está alabando a Él. Nos recuerda algunos versículos de la Biblia. Romanos capítulo 14, versículo 11. Romanos 14, 11. Dice así el apóstol Pablo: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y nos recuerda mucho más a Filipenses capítulo 2, ¿no? Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11, hablando de Jesucristo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto es lo mismo que está pasando aquí en Apocalipsis capítulo 5. Versículo 13. Y a todo lo creado, que está en el cielo y sobre la tierra y bajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, sea la gloria y sea el poder por los siglos de los siglos. Ustedes saben que en la naturaleza, dice la Escritura, canta a Dios. Yo cuando me despierto a la mañana escucho a los pájaros, sé que están adorando a Dios. Lo están adorando. Cuando me acerco al mar y escucho las olas, sé que está adorando a Dios. Cuando paso al lado de los árboles, no estoy hablando de que esos son seres con vida, no me malinterpreten. Toda la creación tiene vida, pero no en el sentido de almas, espíritu. Pero toda la creación gime por el pecado y toda la creación adora a Dios. Toda la creación adora a Dios. Y aún los que hoy son enemigos terminarán postrados a sus pies, mandados para siempre al lado del fuego, separados de la presencia de su gozo. Pero se arrodillarán delante de Él, confesarán, reconocerán que el Cordero es digno de abrir el libro, de tomar el poder, que Él es el que tiene todo en sus manos. Y el último versículo, versículo 14. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué debemos hacer con todo esto? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿No? Porque esto es una realidad que ya está pasando, Esto está fuera de nuestro tiempo como lo entendemos. Esto en el cielo ya está sucediendo. Ya está pasando. Y está pasando aquí también. Jesucristo ya está reinando. Si bien su reino se cumplirá hasta el fin, ya está reinando. Él ya ha muerto por un pueblo. Yo te pregunto si eres parte de su pueblo. Si has reconocido a Jesús como tu Señor, Salvador. Que Él haya muerto por tus pecados. Si crees en Él, si te has arrepentido. Esto es el arrepentimiento. Este es el Evangelio, arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, en su obra, solo en Él. Él dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Dice 1 Timoteo: Él es el único mediador. Él, el que está en el trono, el que llevará eternamente las marcas, como hoy enseñaba el pastor Chris, sobre sí. Y aquí lo dice, este corderito que nos habla de su ternura, de su amor, este león que nos habla de su soberanía, de su omnipotencia, de su ira contra el pecado, de su santidad, de su justicia, de todo lo que necesitamos. ¿Qué debemos hacer con todo esto? Los 24 ancianos, ¿qué hacen? Adoran. Y hay un término muy mal aplicado en las iglesias hoy en día, que es la adoración, la alabanza. Normalmente se cree que es el canto, ¿no? Lo decimos mal, vamos a adorar, vamos a alabar y cantamos.
Bueno, eso es solo una mínima parte, ¿no? La adoración de Dios, ¿qué es? Nuestras vidas. Esa es la adoración de Dios. Como es vuestro culto racional. Leamos Romanos 12, 1 y 2. Sé que muchos lo conocen. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Atención, no presentamos estas ofrendas como lo hacía el pueblo de Israel en la antigüedad para cubrir transitoriamente su pecado apuntando al Mesías. No, nuestras vidas son un altar continuo de adoración a Dios. No para ser salvados, lo que hemos sido salvados. Y si no has sido salvado, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Si eres salvo, dice que tienes que presentar tu vida como un sacrificio continuo, vivo, de santidad, agradable a Dios. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, ¿cómo me voy a conformar a este siglo si estoy viendo la verdad? Si cuando se le aparece a Daniel le dice el libro de la verdad, no hay más verdad que esta, que la palabra de Dios. Y no hay nada más glorioso que saber lo que va a pasar en el futuro, lo que ha hecho el Cordero por nosotros. ¿Cómo me voy a plegar delante de las cosas temporales, pasajeras, banales, cuando estoy viendo una realidad increíble? Yo tengo que vivir mi vida a la luz de estas verdades. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo te digo, ¿qué debemos hacer con todo esto? ¿Qué hacemos con el capítulo 5 de Apocalipsis? Lo doblamos, lo metemos en el bolsillo y vivimos una vida de adoración continua. Y pensamos estas cosas. Sabemos quién está reinando. Sabemos quién es digno de desatar los sellos. Sabemos quién murió por nuestros pecados. Sabemos quién es la única verdadera esperanza. Sabemos quién es la única verdadera verdad. Y sabemos cómo terminará todo. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 y 28... dos pasajes y terminamos. 15, 24 al 28 dice: luego el fin, el Hijo, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y esto lo veremos aplicado como Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5. Es que no podemos no dejar de ver cómo va a ser el final, si bien después lo seguiremos estudiando. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 1. Dice: después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Allí está, en la eternidad futura, si podríamos llamar así. La eternidad no tiene futuro. En la eternidad hacia adelante. Allí está el trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Esta es la Nueva Jerusalén, en el nuevo cielo, nueva tierra, la nueva tierra plantada allí. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero se estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Y cómo terminaba la canción? ¿Cómo terminaba la canción de los redimidos? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Señor, gracias por esta esperanza viva
que tenemos por este reinado eterno de Jesucristo y porque pronto veremos la manifestación de su ira y de su justicia. Y también veremos una vez más lo que cada día vemos, la manifestación de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Podemos decir, venga tu reino, Señor. Gloria a ti por tu palabra.